Señores, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a cada uno de ustedes que sintonizan esta plataforma conversando con Rafael Linares. Hoy Juan de Dios está con nosotros, mi querido hermano y amigo del alma. Ya es miembro de este programa, él es que no viene aquí. Juan de Dios es un amigo que hemos estado experimentando varias cosas aquí en este estudio y siempre nos acompaña. Juan de Dios, ¿cómo te sientes? Saludo al país, saludo a un gran amigo, a Linares. Un placer estar en tu espacio, compartir la visión del país y del mundo. Así es, Juan de Dios. Elecciones en Colombia, ataque por parte del grupo de Hamas en Israel. La intervención de Kenia hacia Haití parado. Exacto, la intervención de Kenia paralizada por un tribunal. Sí. Muchos temas internacionales. Colombia, por ejemplo, Rodrigo Lara Restrepo, que acaba de ganar la alcaldía de Bogotá. El hijo de Luis Carlos Galán, que es Luis Fernando Galán. Sí. Rodrigo Lara Restrepo fue candidato. Ok, perdón, sí. Sí, el hijo de Carlos Galán, Luis Carlos Galán. Luis Fernando Galán. Ok, Luis Fernando Galán. Bueno, muchos temas. Sí. Tenemos la situación también de Estados Unidos, elecciones con Donald Trump, elecciones en el próximo año. Las encuestas dan a Donald Trump la delantera en algunos estados clave, sí, que son los estados pendulares. La visita que realizó el presidente de la República hacia Estados Unidos. Hubo un debate a nivel nacional sobre si fue una visita de Estado o no. Sí. Y nosotros siempre hemos dicho que República Dominicana ha tenido una sola visita de Estado hacia Estados Unidos, que fue el doctor Salvador Jorge Blanco, invitado por el presidente Ronald Reagan en el año 1984. Quiero comenzar. Y ahí andaba un gran amigo suyo que coordinó esa visita, que fue Atuey Decán, siendo ministro de la presidencia del gobierno de Salvador. Juan de Dios, quiero comenzar por Estados Unidos. Elecciones importantes en Estados Unidos. Todo parece indicar que Donald Trump está liderando las encuestas. Ahora, dice un viejo refrán dominicano que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Tú crees que Donald Trump va a ganar las elecciones el próximo año? Podía ser, porque en los Estados Unidos es un país difícil. Históricamente los presidentes suelen ganar la reelección. Sí. Pero hemos tenido en la historia de los Estados Unidos que 10 presidentes han perdido la reelección. El último presidente que había perdido las elecciones antes de Trump, hace 30 años, que lo había perdido el papá de Bush. Sí. No es tan fácil perder una reelección del presidente que está en el momento en el Estados Unidos. Tú tienes que evaluar, por ejemplo, en el caso de Trump, para que tú continúes ahí mismo. En el caso de Trump, tú tienes que evaluar el tema de la pandemia. Y del COVID, correcto. Fue el COVID que se lo llevó. No hay duda que Trump perdió las elecciones. No fue por sus errores, sino que fue por el COVID, trajo la crisis en los Estados Unidos, el mal manejo de la COVID-19, trajo la derrota electoral del presidente Donald Trump. Ahora, viendo la situación global y la situación que hay en Estados Unidos, todas las encuestas indican que Donald Trump va a ser candidato del Partido Republicano, es decir, que va a ganar la primaria en el Partido Republicano y que tiene mucha posibilidad de ganar las elecciones del 2024. Lo que significa de que los estados pendulares, es decir, los estados clave, los swing states, como Wisconsin, Georgia, está el estado de Alabama, el estado de la Florida, estados clave que definieron la victoria de Joe Biden en el 2020, hoy Donald Trump le está llevando 3 y 4 puntos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por ejemplo, el estado de Pensilvania, que fue el estado que definió las elecciones del 2020 en los Estados Unidos, Biden le ganó por 300,000 votos al presidente Donald Trump. En este momento, Donald Trump le está llevando 5 puntos en el estado de Pensilvania. Es un estado que es importante porque tiene 20 votos electorales. Todo parece indicar, Juan de Dios, que la persecución política no sirve de nada, y más en la primera potencia del mundo, porque Donald Trump, ¿cuántos cargos tiene? Donald Trump tiene cargos criminales, cargos civiles, tiene procesos. Los criminales son considerados cargos federales. Sí, entonces. Hay 3 tipos de delitos en Estados Unidos. Sí. Tú tienes el delito que no es grave, el delito grave, y el delito grave es considerado un crimen de Estado, por lo tanto un crimen federal. Es investigado por el FBI o el que se llama el Buró Federal de Investigación y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos, en este momento el presidente tiene
cargos fiscales, es decir, que no paga impuestos. Tiene acusaciones de algunos casos que lo que tiene que ver con los papeles clasificados, los documentos clasificados de los Estados Unidos, que son que considerado crimen de Estado en los Estados Unidos, que llevó algunos documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago en el 2020, y eso significa que los Estados Unidos dice Trump, lo están investigando en la corte de Miami, una corte federal. Aunque Trump ha dicho que ese delito o supuesto cacería de brujas. Delito es una cacería de brujas, pero él ha culpado a otros presidentes que también se han llevado documentos. Y por eso él justifica de que es una cacería de brujas, pero ¿hasta dónde puede llegar eso? Y que si un tribunal de Estados Unidos puede declararlo culpable en el proceso de elección, para que la gente entienda. Sí, aún siendo culpable, él puede ser candidato. Lo primero hay que resaltar que la segunda enmienda de los Estados Unidos establece y la propia Constitución de los Estados Unidos, 3 condiciones para ser candidato o ser presidente de los Estados Unidos: haber nacido en los Estados Unidos, haber vivido los últimos 14 años en los Estados Unidos y tener 35 años de edad. Esos son los requisitos para ser candidato y ser presidente de los Estados Unidos. Aún siendo condenado, Donald Trump puede ser candidato. Eso no es una restricción, es decir, una imposibilidad, no. Ni tampoco le pueden prohibir ser candidato. Lo que significa, aún habiendo condena, que Donald Trump puede ser candidato en el 2024 y ganar las elecciones, aún estando dentro de la cárcel. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta para que tú la respondas de manera muy sincera, porque siempre es importante. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese grupo de los demócratas? Porque es una parte de los demócratas que está en la persecución contra Trump. Los radicales. Los radicales. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que va a pasar una vez Trump llegue al poder? Mira lo que pasa. En los Estados Unidos... Si ganara las elecciones. Sí, el partido demócrata es dividido en 3 grupos. Sí. Hay un grupo que es ultra radical, es decir, que se sitúa a la parte de la izquierda. Es dirigido por Ocasio Cortez. Está también el senador de Vermont, el señor Bernie Sanders. Y está líder natural, ¿eh? Sí. Y está un grupo que lo dirige lo que se llama lo moderado. Sí. Que está la senadora de Susan Collins, del estado de Massachusetts, del Partido Demócrata. Y están los grupos de la derecha del Partido Demócrata. Ahora, los radicales no quieren saber de Trump. ¿A qué grupo pertenece Biden? A los moderados. A los moderados. Los moderados se impusieron en la primaria del Partido Demócrata y luego ganaron las elecciones. Ahora explícale al país. Lo que quiero es precisar. Sí. Si gana Donald Trump, no hay duda que lo va a destruir a ellos. Y ellos han creado una dialéctica en los Estados Unidos de que Trump ha sido lo peor, de que Trump ha destruido la institución de los Estados Unidos y ha sido el mejor presidente en más de 40 años. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en los Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, no hubo guerra. Donald Trump resolvió muchas crisis. Bueno, pero si analizamos el éxito de los Estados Unidos por la guerra o no guerra, yo creo que ahí tengo una diferencia contigo. Lo que quiero decir con lo que ha pasado con la economía de Estados Unidos, porque durante el gobierno de Donald Trump la economía creció y recibimos más remesas. Durante los 4 años de Donald Trump hemos recibido más remesas que todos los gobiernos de Estados Unidos. Sí. Pero diga lo que usted va a decir de la guerra. Claro, lo que pasa es que es una economía que se ha mantenido en parte gracias al componente de guerra que lo sabemos. Ahora, eso no indica que un presidente sea o no sea exitoso. Yo te pongo el caso de Obama, Barack Obama. Sí. Fue premio Nobel de la Paz. Sí, 2009. Y sin embargo, su administración acabó con Bin Laden. O sea, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de estas cosas, entonces tenemos como que evaluar. Y con Gaddafi. Y con Gaddafi también. Entonces tenemos como que evaluar. Por eso te digo, yo considero a Obama como un presidente exitoso, porque le libró al mundo por lo menos esta escoria de Bin Laden. Una serie de errores también que cometió. De Saddam Hussein también. También. Entonces, pero eso no me da a mí de que un presidente sea exitoso porque vaya o no vaya a la guerra. Yo me voy más al tema económico, al tema del crecimiento, a la satisfacción. Del empleo, disminuir la tasa de desempleo, que eso es importante. Sí, porque la tasa de desempleo históricamente, cuando ronda entre 3% y 3.5%,
los presidentes ganan la reelección. Sí. Cuando Trump estaba, la tasa de desempleo llegó a estar un 7%. Pero lo bajó, luego subió durante la pandemia. Exacto. Entonces eso agravó la situación y por eso perdió las elecciones. Porque hay que analizar muchas aristas, sí, los componentes que están ahí dentro. Ahora convino esa relación Estados Unidos-República Dominicana, como tú lo hablas en el tema de la remesa, pero me voy a la realidad política que vive República Dominicana sin un embajador. ¿Cuáles tú crees que son las causas por las cuales aquí no tenemos embajador, pese a todo lo que se ha dicho, que tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, que nuestra relación es, oye, no estamos como nunca antes hemos estado con los Estados Unidos? Sin embargo, aquí podemos mencionar los países como Cuba, Guatemala, ¿cuáles más no tiene embajador? Bueno, está Honduras. Honduras, sí, está Honduras. Por el componente. El Salvador. Entonces, República Dominicana sin embajador. ¿A qué se debe esto? Mira, la última vez que eso pasó en la historia política de este país fue en el año 1936. Sí. 1937. A raíz de la matanza que hizo Trujillo, Estados Unidos retiró su embajador. Ahora, parece ser que los 4 años de Biden, nosotros no vamos a tener embajador. Hemos tenido grandes embajadores como William Tapley Bennett, hemos tenido un Martin Barlow Martin en los años 60, pero lo que está pasando ahora, si bien es cierto, los embajadores son los representantes de los estados en los países, es decir, un representante de los Estados Unidos aquí en República Dominicana no es el encargado de negocios, es el embajador, es el jefe diplomático de los Estados Unidos en nuestro país. Y durante los 4 años de Biden, es decir, lo que van los 3 años, todavía no hemos tenido un embajador. Pero si analizamos entre las relaciones, el intercambio comercial, vamos a esta parte, podemos decir que estamos viviendo los mejores años. Ahora, no podemos decir que estamos viviendo los mejores momentos diplomáticos. Una cosa es la relación comercial y diplomática. Ahí voy, porque una cosa es que el presidente de la República vaya a la Casa Blanca, a la oficina oval, se reúna en términos ya de protocolo, un protocolo entre de Estado a Estado, presidente a presidente, y otra cosa es el Congreso, que es el que designa el embajador que va. Lo aprueba el presidente, el Congreso lo designa. Lógico. Correcto. El presidente aprobó recientemente a Calvin Smyre, que iba a las Bahamas, un intelectual del Partido Demócrata, mediano, radical, de la línea mediana. Él fue representante del estado de Georgia. Es un tipo con mucha formación política. Es un cuadro del Partido Demócrata. Entonces, ese señor... Han retrasado la designación, es decir, del embajador hacia República Dominicana. No se sabe todavía por qué. La embajada de los Estados Unidos no ha dado todavía una explicación lógica sobre el porqué de que aquí no tenemos un embajador. Ahora, yendo a la parte del intercambio comercial, hay que resaltar de que nosotros estamos viviendo los mejores momentos. ¿Por qué? República Dominicana tiene una relación comercial entre Estados Unidos que sobrepasan los 20,000 millones de dólares cada año. Pero tenemos una época de oro y la economía no está creciendo. ¿Y qué época de oro que tú me dices a mí? No, porque la economía depende de muchos factores, Linares. Lo que pasa, bueno, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a crecer un 3.5%. La mayoría de los países van a crecer menos de 5% y menos de 3%. Nosotros somos la tercera economía que mejor va a crecer este año en América Latina, después de Panamá y de otros países de la región, como el caso de Guatemala. Pero lo que quiero decirte entre el intercambio comercial es la relación que existe entre lo que se exporta y lo que se importa en un país. Ahora, el intercambio comercial de Estados Unidos y República Dominicana beneficia de manera abismal hacia los Estados Unidos, porque nosotros entendemos que Estados Unidos exporta mucho producto hacia la República Dominicana. El 65% del intercambio comercial beneficia a los Estados Unidos. Yo creo que hay que equilibrar la balanza comercial. Es decir, nosotros tenemos una balanza comercial negativa con Estados Unidos. Eso hay que equilibrarlo. Equilibrarlo inmediato. ¿Por qué es negativa nuestra balanza comercial con los Estados Unidos? Porque Estados Unidos exporta más. Es decir, nosotros importamos demasiado producto de los Estados Unidos y Estados Unidos debería importar más productos de la República Dominicana. Tú sabes que yo tengo una tesis muy personal con el tema, por ejemplo, de las importaciones. Sí. Nosotros tenemos que importar por 2 cosas. Primero, por la baja producción nacional en todos los rubros que tenemos que inciden en la economía. Y segundo, también porque al gobierno no le interesa rescatar la producción nacional. Y yo te pongo el ejemplo de Costa Rica. Sí. Costa Rica hasta hace 10 años
10, 15 años no era líder productor, por ejemplo, de exportación de piña. Sí, ya lo es. Así es. Entonces, Costa Rica, que comparte un clima prácticamente igual que el de nosotros, ¿por qué nosotros un país no podemos? relativamente, si tú lo analizas desde el punto de vista geográfico, es igual que la República Dominicana, porque nosotros Sí. somos 48.000 kilómetros cuadrados y ellos son 53.000 kilómetros cuadrados. Exactamente. Sí. Entonces, pero es el líder en exportación de piña. Sí. Ahora, Y Estados Unidos es el mayor importador de piña del mundo. Exacto. Un Entonces, tiempo nosotros éramos el país que más exportaba piña en América Latina. y yo hacia te Estados pregunto, ¿qué pasó con nuestra producción nacional en materia agrícola, que ya no somos los productores mayores en el área del Caribe de piña? Bueno, ellos quebraron. Yo creo que un abandono del gobierno central. Eso viene de hace mucho tiempo. Los gobiernos pasados, y este gobierno tampoco ha rescatado los productores de piña. Nosotros tenemos una provincia que produce mucha piña, la provincia de Sánchez Ramírez, el municipio de Cebico, mejor conocido como la capital de la piña, en la República Dominicana. Ahí en Cebico, en Yamasá también, en Monteplata, se producía mucha piña. No sé por qué el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, no ha rescatado los productores de piña. Llegamos a exportar más de 180 millones de dólares de piña. Pero es que yo vuelvo y pregunto, pero no solo en la piña. El aguacate, nosotros tenemos aguacate, por ejemplo. Y en zonas que se puede sembrar aguacate, ¿por qué no incentivamos a que esas tierras sean cultivables y que podamos en un corto plazo exportar aguacate? Lo mismo pasa con, por ejemplo, la producción de arroz. Sí, tú estás diciendo algo que es sumamente interesante y es una buena iniciativa. Ojalá que el gobierno escuchara lo que ustedes acaban de plantear. Mira por qué. En vez de producir arroz, deberíamos importar arroz y sembrar aguacate. Tú dirías, ¿por qué? Es que no tenemos territorio, grandes extensiones de territoriales para producir arroz. Es mejor importar arroz, sembrar aguacate. ¿Por qué? El primer componente del arroz es que el arroz consume demasiado agua. Sí. Por lo tanto, si tú siembras aguacate, no te vas a consumir la cantidad de agua que te consume el aguacate. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú entras en el internacional price right, es decir, en el precio internacional de arroz, te cuesta menos dinero importar arroz que sembrar arroz. Bien, pero entonces... ¿De qué pasa? De nosotros nos quedamos de que tenemos un grupo de productores que quieren producir arroz en vez de producir aguacate, que les sale más económico producir aguacate y más dinero. ¿Por qué? Una tarea de aguacate te va a generar 240,000 pesos y una tarea de arroz te va a generar 12,000 pesos. Pero mira una cosa. 2 multiplicado por 12. Sí, pero tú estás haciendo, tú estás hablando de un cambio radical en la mentalidad del agricultor dominicano, del productor de Pero arroz. hay que entrarle eso. Bien, pero no hay política para eso. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a enfrentar a los grandes productores? Estados Unidos es un país de 9 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Tiene extensiones territoriales para producir la cantidad de arroz que consume el mundo. Y tú le vas a hacer frente a... El problema es que aquí hay un problema estructural, Juan de Dios. Aquí hay un problema estructural. Aquí hay un problema donde al consumidor no se le protege. Tú me estás hablando a mí de países donde se protege al consumidor. Sí. Mira, yo estuve recientemente en un seminario, un conversatorio, porque esos son los seminarios, Sí. un conversatorio Sí. de 3 horas, Sí. y algo positivo pude sacar de ahí. Sí. ¿Qué pude sacar de allí? Bueno, el exponente, me reservo el nombre, porque era algo privado, nos decía, mira, si la República Dominicana quisiera prepararse en 4 productos importantes en materia agrícola, sembrar aguacate, sembrar coco, Sí. coco, pero mira quiénes son los que tienen los proyectos de coco importantes del país, las grandes empresas. Y felicito, por ejemplo, en el tema de la rica. O sea, mucha gente que hoy está promoviendo esa siembra, es una siembra importante. Sí. ¿Por qué? Porque todo Europa va a consumir en los próximos 30 años, en los próximos 20 años, va a demandar millones de toneladas de coco. O sea, todo lo que se pueda sacar de allí. Ahora bien, nosotros tenemos una mentalidad en los 80, en los 70, Los 80 y los 70. en materia Por ejemplo, agrícola. la provincia más grande que tenemos en el país es San Juan, en términos territoriales. Y San Juan quiere quedarse en la mentalidad de habichuela. Olvídese de eso, de que usted fue de que en el pasado, granero del el sur. granero del sur. Vamos a producir
rublos que nos dé dinero y que nos haga rico como país. Sí. Por el caso del aguacate. Pero ahí el es que caso voy. También del coco. Pero vamos a producir coco. Pero que tú me estás diciendo, sustitúyeme la habichuela y sustitúyeme el arroz. Sí. Pero yo no tengo garantía de comprar un arroz a precio, Sí, precio igualitario. No la tengo. Lo hay a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional, sí. Pero tú estás hablando de una republiqueta como la República Dominicana. Que tú lo garantiza. Porque 48,000 kilómetros cuadrados no da para producir arroz y hacer un país rico. Te la compro, yo te lo compro. Por lo tanto, porque ¿quiénes son los que fijan el precio del arroz a nivel internacional? Sí. El precio del trigo y el precio del maíz. Son los grandes productores. Sí. ¿Por qué? Por el beneficio que tienen los grandes territorios. Pero yo te la compro esa. Ahora, ¿qué garantía tengo yo como consumidor final de ir a un supermercado y encontrar una libra de arroz barata? ¿Y qué garantía tiene ese productor de arroz en que dice, bueno, vamos a sustituir toda la siembra de nuestra tierra que sembramos arroz, vamos a sustituirla ahora por la siembra de aguacate, sí, de piña, de qué sé yo, vamos a sustituirla? Bien, ¿qué garantía tiene ese productor agrícola, ese hombre que siembra la tierra, de que el gobierno mañana va a colocar ese producto o lo va a ayudar a colocar ese producto en el mercado internacional? El lo que tiene que garantizar la producción nacional a través de un diseño y subsidiar al productor. El gobierno está ahí para diseñar la política pública en materia de agricultura. Pero tú sabes qué es lo que tú me estás diciendo. Sí. Que vivimos de espalda también a otra realidad política, y ahí te entro con el tema haitiano. Sí. Nosotros tenemos una gran producción de banano y plátano aquí. Sí. Que la parte de ese consumo lo consume Haití. Sí. Y el huevo también. Y espérate, ahí voy. Y la producción avícola, sí, y la producción porcicultora. Sí. Parte de esa producción, podríamos decir el 40%, la produce Haití, la consume Haití. El 30%. El 30%. Sí. Es decir, el 70% no está comprometido. Ahora bien, tenemos permanentemente una situación con Haití. Y yo digo, nosotros tenemos dos independencias que no nos hemos zafado de una con Haití. Así es. La primera, nos separamos. Bien, 1844, 27 de febrero, promulgamos una constitución el 6 de noviembre del año 1844, pero lamentablemente no hemos independizado este pueblo de la economía. Es decir, en términos económicos y financieros, no nos hemos separado de Haití. Dependemos de un mercado binacional que cuando quieren los haitianos nos sabotean el mercado. Sí, pero, como lo que hay ahora. Pero eso le genera riqueza a una pequeña parte del pueblo dominicano que mueve en gran parte la economía. Así es, así es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para evaluar ese mercado? Sí. Y tener la realidad de ese mercado? Y diversificar también las exportaciones. Sí. Es decir, no solamente tener una relación con Haití, de que si Haití en cualquier momento nos deja de comprar el aguacate, el huevo, los plátanos, nosotros tenemos que tener un mercado alternativo. Como el caso, como dice el gobierno, que está tratando de buscar un mercado, como el caso de Guyana. Pero el gobierno, hablando de Guyana, logró un acuerdo de sembrar maíz. No sé si tú recuerdas cuando vino aquí el presidente Infant Ali. No se puede, yo creo que es un error, porque eso fue no sé quién fue que le dio el consejo o que le recomendó al presidente de que lograra un acuerdo y que para arrendar tierra en Guyana y luego sembrar maíz e importarlo de allá para acá. Es un error garrafal. ¿Por qué es un error? Mira, primero, es cierto que República Dominicana no tiene territorio para sembrar maíz. Eso es cierto. Porque el maíz necesita de una extensión territorial muy grande para producirlo. Eso es real. Ahora, Guyana tampoco, porque Guyana es un país de 214,000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, si tú analizas los grandes productores a nivel globales, ¿qué va a pasar? Tú no vas a poder fijar el precio que fijan ellos. No. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te produce el 30% del maíz que se consume. Claro. Estados Unidos le dice a sus consumidores y a sus productores, mira, aquí ustedes tienen el dinero, tienen la tierra, prodúzcame maíz. Por lo tanto, ellos regulan el precio a nivel global. Nos va a costar producir el maíz allá, traerlo para acá, más de 10 veces lo que es el precio del maíz a nivel global. Es una locura que yo lo planteé aquí cuando salieron todas estas gallaretas a hablar de ese tema. Yo lo planteé aquí, que eso es una locura. Sí. Ahora, en el mundo se produce 1.400 millones de toneladas de maíz. Estados Unidos produce 400 millones
de toneladas de maíz. Luego le sigue China con 328, le sigue la India con 274, Ucrania con 140, sí. Brasil también produce mucho y Argentina entre 60 y 80 millones de toneladas. Lo que quiero decir... que parte de la tierra de Ucrania, de producción de granos, podríamos decir no solamente de maíz, sino de soya, así es. Por ejemplo, la tiene una parte. China trigo. Comprometida y de así trigo. Es, China la tiene comprometida. China tiene el 5%. El 5%. Creo que la arrendó hace unos 5 o 6 años. Así es. Pero fíjate cómo el tema de la guerra incide en el ensamblaje de otro tipo de producción. Y ahora te voy a poner el ejemplo de los pollos y los cerdos. Sí. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, tú tienes un productor de cerdo, un productor avícola, un productor de cerdo, que te produce ensamblado, porque él tiene que comprar el maíz fuera, la soya fuera, o sea, todos los agregados para él. Importarlo. Importarlo. Entonces, eso ya te eleva en un 30% el precio. Así el precio puede estar a 10 pesos, o sea, a 0 pesos y ya te eleva el 30%. Porque hay un costo de transportación, es decir, de importación, por lo tanto tú debes sumarlo a lo que tú vas a utilizar aquí. Y entonces súmale a eso también que no hay una política de protección al consumidor, sí, ni al productor como tal en el tema de los combustibles. En este caso el subsidio. Sí, así es. Pero mira una cosa, Juan de Dios, cambiando así radicalmente de tema. Colombia. Sí. Colombia envuelta en varios procesos. Creo que Petro tiene que reflexionar. Sí. No creo que reflexione porque yo vaticiné un fracaso desde que esa gente llegó al poder. Para mí, en términos particulares, Gustavo Petro nunca debió ser presidente de Colombia por su pasado. Bueno, fue una derrota simbólica que sufrió el petrismo o el pacto histórico, los partidos que combinaban esa coalición de partidos para apoyar al presidente Gustavo Petro. No pudieron ganar en una asamblea de concejales ni departamentales. Mira, lo mucha que gente, significa discúlpame, mucha gente la derrota electoral. Sí, mucha gente conectada. De Colombia. Sí, pero Juan de Dios, sí, la situación de Petro, por ejemplo, ¿cómo tú crees que terminará? ¿Podrá reelegirse? ¿Tiene problemas actualmente su gobierno? ¿Esta situación con la familia? Bueno, el gran problema que él tiene es el problema con el hijo. Sí. Y el embajador de Venezuela que le renunció y dijo que recibió dinero en narcotráfico. No me sorprende. Para la campaña. No me sorprende. Además, el hijo también hace mención a su papá. Y él dijo que recibió dinero y la fiscalía lo está investigando. Lo que significa que tuvo que cambiar su gobierno, el gabinete, de un juego político que debió hacer para rejuvenecer el gobierno porque se le estaba renunciando los funcionarios. Ahora, yo pienso que lo que está pasando en Colombia, él prometió de resolver el tema de violencia, todavía no se ha resuelto. Prometió resolver el tema de la pobreza y la desigualdad, ha aumentado la pobreza de un 12 a un 16%. No ha podido lograr un acuerdo consolidado con el M-19, sí, el ELN, que el Ejército de Liberación Nacional. Correcto. Y otros grupos paramilitares que han comenzado a resurgir. Sí. Por ejemplo, aunque la administración anterior le dio un golpe a lo que es el clan, a varias organizaciones criminales como el Clan del Golfo, por ejemplo. Del Valle del Cauca. No, el Clan del Golfo, que es un remanente Sí. el Clan del Golfo es más peligroso que el del norte del Valle del Cauca. Sí. Porque es un remanente entre el ala más peligrosa de las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba. Sí. Es una ramificación de todo eso, combinado con todo tipo de compromisos políticos locales que han llegado a ser de ese cártel, el cártel más temible de América Latina. Entonces, no ha podido resolver el problema del combate a las drogas. La siembra de la coca está en su mejor momento con Gustavo Petro en la cabeza. Entonces yo te pregunto, a pesar de que esa izquierda retrógrada ha derrotado a la derecha,
Porque uno no sabe tampoco evaluar cómo evaluar el tema colombiano, liberales matándose con conservadores, conservadores contra liberales, y entonces un grupo promueve los paramilitares, el otro promueve la FARC. O sea, un desastre. Ese país se ha visto envuelto en un desastre armamentístico. A partir, yo digo, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Sí, 1948. Exacto. Generó lo que se llama el Bogotazo, y luego el Bogotazo no pudo terminar el gobierno Laureano Gómez. Exacto. Laureano Gómez, el Partido Conservador, que había luchado una lucha de tendencia que tenía con Manuel Orsina Pérez. Entre los Gómez y los Orsina Pérez fueron los que dominaron la política del Partido Conservador. Después viene el golpe de Gustavo Rojas Pinilla en 1950, que gobierna hasta el 1954, y se logra un acuerdo que se llama el Acuerdo Nacional entre liberales y conservadores para gobernar alternándose en el poder. Sí, pero en ese periodo de tiempo ya habían surgido los movimientos, los grupos subversivos. Exactamente, pues sí, incentivados por uno y el otro grupo, uno y el otro, conservadores y liberales. O sea, cada quien tenía su espacio territorial para garantizar sus intereses. Sí. Entonces, tú dijiste una pregunta, si él podría reelegirse. Lo que pasa es que hubo una modificación de la Constitución que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, que la Constitución del 1991 que hizo César Gaviria, planteaba un solo periodo. Pero en el 2002 lo modificó, pero cuando llega este muchacho que salió ahora, Duque, entonces modificó la Constitución y puso un solo periodo. Entonces, en este momento hay un solo periodo presidencial en Colombia. Por lo tanto, no podría reelegirse el presidente Gustavo Petro. Por eso tampoco no optó por la reelección la actual alcaldesa de Bogotá, que es una enemiga política del presidente Petro, porque ellos pelearon. A pesar de que ella recibió el apoyo de Petro cuando ella ganó. Se llama Claudia López. Ganó el hijo de Jorge Eliezer Gaitán las elecciones, Luis Carlos Galán. Ganó Luis Fernando Galán la alcaldía de Bogotá el domingo 30 de octubre. Ese fue su tercer intento de querer ser alcalde de esa ciudad. En Medellín ganó Fico Gutiérrez, que es del ala del uribismo. Ganaron en Cali, ganaron en Barranquilla, las principales ciudades. El petrismo sufrió derrotas aplastantes. Y habían 36 partidos, algo nunca visto, que los últimos partidos que habían dominado la política en los últimos 30 años fueron los partidos tradicionales, como el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, con esa derrota, un país sumido, como te digo, en la violencia, en la delincuencia, y el presidente no ha podido resolver la crisis, ni tampoco con los grupos de los partidos, ni tampoco con los grupos guerrilleros y narcotraficantes. Entonces, el país está en un desastre, como tú dijiste. Todo parece indicar que Petro va a ser uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia, porque su popularidad en este momento ronda en un 32%, 68% de los colombianos lo rechazan como gobierno. Entonces se está viendo un escenario político que posiblemente podría abrir el camino para que un uribista vaya al poder en el 2025. Todavía es muy temprano para 2025, eso. Pero hasta ahora lo que se vislumbra es que el petrismo, el pacto histórico, no ganará las próximas elecciones del 2026. ¿Hasta dónde puede afectar a un político que lo vinculen con el narcotráfico, por ejemplo, o que lo vinculen a una campaña agresiva de colaboración con narcotraficantes? En el caso de Colombia, que ya tenemos a un hijo de Petro que dice que recibió dinero de un reconocido narcotraficante. Siendo diputado el hijo, siendo diputado al Congreso Nacional. Eso significa mucho para la política colombiana. Pero tenemos a Petro ahí todavía gravitando, es decir, presidente del país. Entonces, el presidente es el presidente, puede maniobrar y manipular cualquier situación política. Y que tenía problemas con el fiscal Barbosa. Un problema serio. Bueno, trataron de politizar ese tema con Barbosa. Sí, pero ¿hasta dónde puede la política soportar una vinculación con el narcotráfico? Y en el tema de Colombia lo estamos viendo desde, por ejemplo, Virgilio Barco, desde Belisario Betancourt, desde Santofinio Botero. Yo creo que hay que hacer un punto ahí. En el año 1984, tú sabes que Rodrigo Lara Bonilla, siendo el fiscal
general o podemos ministro decir, de ministro de Justicia de Colombia, fue asesinado. Sí. Y fue considerado el primer asesinato del narcotráfico en Colombia en 1984. Su hijo participó el domingo 30 de octubre en el proceso electoral. Rodrigo Lara Restrepo se llama. Así es. Participaron 2 hijos de 2 históricos líderes. Eso te iba a decir ahora cuando tú mencionaste eso hace unos minutos. El hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, muerto a manos del cartel de Medellín. En 1989. Exactamente. Y entonces participó también el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, a quien mata el cartel de Medellín en el año 1985. Pero mira una cosa, ¿por qué te hago la pregunta de la línea entre narcotraficantes y políticos? Sí. En el año 1985, el cartel de Medellín mata a Rodrigo Lara Bonilla. Sí. Pablo sale a Nicaragua. De Nicaragua, los Ochoa salen a España, promovidos y protegidos por una serie de políticos españoles. Sí. Y 4 años después, Pablo Escobar mata a Luis Carlos Galán Sarmiento. Tú te preguntas, ¿y cómo fue que este hombre duró 4 años? Sí. 4 años gravitando en esta sociedad colombiana. Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro León Gómez. José Antequera. Sí, estaba también Manuel Ospina. Estaba Manuel Ospina. Sí. Y estaba también este muchacho, aparte de Carlos Pizarro León Gómez, estaba el papá de Iván Cepeda, que fue asesinado también, que fue candidato del UP y fue precandidato presidencial. Y mataron en un avión. Bernardo Jaramillo Osa. Sí, Bernardo Jaramillo Osa. Pero que también. Pero Jaime Pardo Leal lo asesinaron antes, porque lo asesinaron en el año 1987. Sí. Que había sido candidato por el Partido Comunista. Así es. Que dijo que iba a enfrentar el narcotráfico. Pero ese lo mató. El cartel de Cali. No, lo mató Carlos Castaño. Carlos Castaño. Y mató también a Pizarro. Pizarro León Gómez. Sí, que había dejado las armas, que era de ese mismo grupo, era Petro. Tiene en un libro que escribe Mauricio Aranguren, escribe en una de los capítulos, Pizarro tenía que morir. Y ahí Carlos Castaño detalla por qué murió, por qué lo mató y todo eso. En definitiva, Juan de Dios, finalmente, ¿qué tú entiendes que va a pasar con el tema haitiano? ¿Seguiremos dependiendo de los conflictos electoreros por parte de este presidente que tenemos? ¿Haití no las cobrará en un tiempo en términos económicos? ¿Qué pasará con nuestra economía tan dependiente de Haití? Bueno, yo creo que el gobierno ha cometido el error de subestimar las relaciones con Haití, sobre todo las relaciones comerciales y diplomáticas. Tú sabes que Haití tiene un lobismo diplomático mejor que nosotros. Sí. Entonces, esos errores que ha cometido el presidente, de algunos llevándose de los vinchos, que le está diciendo, mire, cierre la frontera, haga esto, porque eso te va a dar resultados. Unos mediocres que no han servido para nada. Y primero que está poniendo el país en un problema serio. Sí. Porque tú tienes el 95% de la construcción dominicana que depende de la mano de obra haitiana. Sí. Tú tienes el 90% de los trabajos en la agricultura que depende de los haitianos. Tú tienes el intercambio comercial más desigual de un mercado binacional del mundo. Sí. Es decir, 9-1. Es decir, República Dominicana cada año exporta hacia Haití 1.000 millones de dólares. Y Haití apenas exporta 10, 15 millones de dólares. Lo que significa que nosotros nos beneficiamos un 95% del intercambio comercial. La balanza comercial entre Haití y República Dominicana es positiva hacia República Dominicana. Pero aquí hay un grupo que le quieren vender que la economía, que la independencia, que el nacionalismo. Ese grupo de farsantes que tú acabas de mencionar de los Castillos. No, y además, históricamente, siendo enemigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Gracias, doctora. Y hoy lo que fueron
y los que aceleraron la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez son los principales aliados del gobierno del PRM. Bueno, esas son de las cosas. Lo que pusieron al Salvador Jorge Blanco entre la espada y la pared, sí. Marino Vinicio Castillo, hoy son los principales aliados del gobierno del PRM. Bueno. Que un partido que anda diciéndose que Peña Gómez es su líder. Sí. Eso es grave. Sí. Eso es grave. Sí. Porque no hay principio y eso se acabó, hermano. Ya eso se acabó. Entonces, por eso tú nunca me vas a ver a mí coincidiendo con esta gente. Porque yo soy un seguidor de Peña Gómez. Así es. Y yo, por ejemplo, hermano, veo tanta falsedad y tantos hipócritas en este gobierno. Óyeme, que me da asco. Asco me da. Porque es que son farsantes. ¿Sabe por qué? Porque están en la teta del gobierno. Por eso, como la señora Milagros Ortiz le dice a este país que ya ella es reeleccionista porque Luis representa a lo mejor. Claro, ese es tu proyecto, ese fuiste tú que lo armaste. Sí. Peña Gómez no podía ser presidente. A Peña Gómez le dijo que si ella iba a pactar, que si Peña iba a pactar con Balaguer, ella pactando con Vincho ahora. Sí, sí. No, y estando farsantes, simuladores. Tilson Mejía Ricard y un grupo, y Belice Prat de Pérez, que sí. son escuelas en el Partido Revolucionario Dominicano, que tenían una línea roja que trazaron sobre la reelección, que es la no reelección, que tenía esa bandera, el PRD. Pero, ¿qué va a pasar con la relación de Haití? Yo creo finalmente que Haití siempre va a ser nuestro vecino. Lo vamos a tener durante la existencia humana. Lo que significa que tenemos que tener una relación de amistad, pero no descuidando la política de Estado que tiene que definir el gobierno dominicano. Sí. Que nunca hemos tenido una política de Estado frente a Haití. Seguridad fronteriza, política migratoria, nunca la hemos tenido. Por lo tanto, hay que fijar posición de que nosotros vamos a hacer eso en la frontera. Vamos a construir un muro, vamos a regular el comercio, vamos a regular la migración haitiana en el país y por lo tanto, si lo vamos a ayudar desde allá, pero no desde aquí. Bueno. Ahora, con la intervención, con lo que está pasando en Kenia, ¿por qué se ha ralentizado la intervención? Primero, tú tienes un conflicto en Kenia entre los partidos tradicionales. Sí. Tú tienes al Raymond Odinga, que él es el líder de la oposición, y tú tienes a William Ruto, que es el presidente de Kenia, que quiere mandar 1000 policías a atacar la pandilla en Haití. ¿Pero qué significa eso? Ruto lo busca para mejorar su situación a nivel internacional. A nivel internacional y también tratar de vivir un liderazgo regional, sí, y resaltar la solidaridad de Kenia, por ejemplo, con Haití y con el mundo. La oposición lo ve esto con recelo, no le va a dar ese tanto positivo a su gobierno. Y lo convierte en un líder regional. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la oposición? La oposición dice, no lo vamos a aprobar porque nosotros tenemos problemas de inseguridad. Sí. Porque ellos tienen ahí a la República del Congo, sí, y ellos tienen también a Eritrea, que hay conflictos, donde tienen a Burundi. Entonces, tienen países que tienen grupos subversivos y grupos rebeldes que ellos tienen que enfrentar con su policía. Ellos dicen, no, tú vas a desplegar 1000 policías para ir a Haití, nosotros teniendo problemas. Y también que hubo un procedimiento inconstitucional que hizo el presidente. Por lo tanto, ellos consideraron, sí, que se pasó por el comportamiento legal que no se ejecutó. Fueron al tribunal de Nairobi e incoaron un recurso. Va a fallar el día 8, el día 8 de noviembre, el tribunal de Nairobi, que es la capital de Kenia, y vamos a esperar. Bueno. Ahora, Kenia es un país dividido políticamente. Sí. Si bien es cierto, las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, aprobó una resolución para ir a Haití a pacificar el país. Vamos a esperar lo que va a pasar. Lo que sí yo creo que República Dominicana puede colaborar con ayuda humanitaria, pero no con armamento, ni tampoco con militares. Juan de Dios. Estados Unidos va a dar el 50% de lo que depende de la intervención, que depende de 400 millones de dólares. Juan de Dios, gracias. Yo quiero que tú siempre vengas por aquí. Ya este hombre, porque pertenece a la Z101 y anda con Alburquerque por ahí. Pero, señores, siempre es importante conversar con el hermano y el amigo Juan de Dios, que es una persona amiga de esta plataforma y amigo de ustedes. Hasta la próxima.